Keiko Fujimori siempre ha dicho que su padre pagó los estudios universitarios de ella y sus hermanos con sus ahorros y con la venta de una casa familiar en Surco. Sin embargo, dos peritos de la Contraloría de la República demostraron que esa versión era falsa y lo plasmaron en un informe pericial que está en manos del Poder Judicial. Informe que ahora recobra fuerza en aras de la transparencia reclamada por los aspirantes al sillón presidencial, a raíz de la denuncia de las cuentas nada claras de Nadine Heredia. Creo que por el beneficio de ellos, de una investigación seria, y que ellos colaboren de manera transparente, que den a conocer cuáles son sus ingresos, de dónde provienen, etcétera, etcétera, y que demuestre qué es lo que ha hecho. En este reportaje revisaremos el informe pericial que habla de los ingresos y gastos de Alberto Fujimori. Según este documento, el exmandatario acreditó que durante todo su gobierno percibió un total de 148,000 soles, entre su sueldo de presidente y su pensión como profesor universitario. ¿Cuánto gana un presidente? Mire, yo estoy ganando en este momento en total 2,000 soles y un poquito más. Entre mi pensión de la universidad y como presidente de la República, pero mayormente no gasto. Sin embargo, sus hijos no solo habían estudiado en exclusivos colegios limeños, sino que seguían carreras profesionales en el extranjero. Desde el año 93 al 2000, por cada uno de ellos, el expresidente asumió pago de pensión universitaria, estadía, viajes, diversiones, compra de vehículos, alquiler de departamento y otros. Según declaró la propia Keiko Fujimori, estos gastos habrían ascendido a $1.225.000. Entonces, ¿de dónde salió ese dinero si los peritos demostraron que Fujimori no acreditó haber utilizado sus ingresos en la educación de sus hijos ni en la manutención familiar? ¿Cómo hizo si su ex esposa Susana Iguchi sostuvo que tampoco contribuyó a los gastos de educación de sus hijos? Le voy a presentar Keiko Sofía. Dicen que tú confiabas en tu padre. Sí, ¿pero qué va a decir? Pero como lo voy a hacer en japonés, creo que no hay problema. Keiko Sofía tenía 15 años cuando su padre ganó las elecciones del 90. Entonces, ella y sus hermanos estudiaban en el colegio La Recoleta, en La Molina. La mayor de los Fujimori terminó la secundaria en el año 92. En este video, el recuerdo de su graduación se la ve bailando feliz. Entonces todavía no pensaba ni en sueños incursionar en la política. Las autoridades del colegio informaron a los peritos de la Contraloría que Alberto Fujimori pagó por la pensión de sus 4 hijos de los años 90 al 96, unos 36,282 soles. El 28 de julio del 96, el entonces primer mandatario le dio una entrevista a la periodista María Laura Rey y se presentó como un presidente austero que dormía y comía en su propio despacho. ¿Normalmente qué toman el desayuno? Esto es lo que está usted viendo. ¿Un té? Un té, una taza, a lo más taza y media de té, media cucharadita de azúcar ahí en la tacita, y 2 tajadas de pan integral, que siempre me gusta comerlo calentito, por eso tengo la tostadora ahí. Aprovechó aquella ocasión para mostrar su alicaído closet con un par de ternos. Es todo lo que tengo. 3 juegos de terno. No, 2 juegos, una casaca, algunas corbatas. Dicho sea de paso, ninguna de estas corbatas las he comprado. ¿Todos son regalos? Todos son regalitos de amigos o de algunos visitantes. ¿El presidente Menem le regaló? No gastaba en ropa ni en comida. Apenas ganaba de sueldo unos 2,000 soles, pero pagaba pensiones educativas altísimas en universidades de Estados Unidos. Según el informe pericial que tomó en cuenta los reportes y testimonios dados por la mayor de los Fujimori, la educación de Keiko en la Universidad Estatal de Nueva York y en la privada de Boston costó unos $94,881. La más cara fue la de Hiro, en la privada de Boston, con $150,000. Y la más barata, la de Sachi, que entre el estudio de inglés en la Community College y de arquitectura en la Columbia University reportaron solo $50,000, mientras que la de Kenji en Kansas costó $60,000.
Es decir, por los 4 hijos, Alberto Fujimori pagó en total $354.881. ¿De dónde sacó ese dinero? No tengo una sola cuenta en el exterior y lo desmiento tajantemente. Este informe también recoge el testimonio que Keiko dio a las autoridades judiciales en mayo del 2001, en el que señaló que su padre rentó un departamento cuando sus hermanos se mudaron a Estados Unidos por $1.300 mensuales, pagando por los 7 años de residencia una cifra total de $109.200. Keiko también dijo que cada vez que venía al Perú, su padre le entregaba sumas de dinero en efectivo por montos que no pasaban de $10.000. Agregó que venía mensualmente, por lo que los peritos estiman que Alberto Fujimori entregó a su hija entre enero del 94 y enero del 98 unos $280.000 en efectivo. Una vez más, ¿de dónde salía el dinero? Los hijos de Fujimori no solo estudiaban en el extranjero, sino que también realizaron diversos viajes por el mundo. Viajes que incluían gastos de pasajes, estadía y alimentación. Keiko Fujimori viajó en aquellos años 66 veces al extranjero, 42 a Estados Unidos, 6 a Chile, 5 a Colombia, 2 a Brasil, 2 a Cuba y 1 a España, Argentina, Inglaterra, Egipto, Bolivia, Malasia, Venezuela, Canadá y a Portugal, gastando un total de $124.600. Hiro hizo 24 viajes, 21 a Estados Unidos, 2 a Brasil y 1 a Inglaterra, y reportó un gasto total de $121.100. Mientras que Sachi, que viajó más veces que Hiro, reportó $106.000 en 36 viajes, 29 a Estados Unidos, 2 a Colombia, 1 a Brasil, Argentina, Cuba, Inglaterra y Chile. El Benjamín de los Fujimori, Kenji, efectuó 38 viajes, 21 a Estados Unidos, 4 a Argentina, 3 a Ecuador, 2 a Japón, 2 a Colombia, 1 a Brasil, a Aruba, a Canadá, a República Dominicana, a Cuba, a Brasil, a Bolivia e Inglaterra. Todo por $101.150. Es decir, los 4 hermanos gastaron en total $453.000 solo en viajes. ¿Quién los financió? En el 2001, Keiko Fujimori se presentó ante la Comisión Parlamentaria Weissman, que investigó al gobierno de su padre y declaró sobre el financiamiento de sus estudios. Los estudios los pagué gracias al dinero que me daba directamente mi padre. Los peritos de Contraloría se preguntan cómo Alberto Fujimori pudo financiar la educación de sus hijos en universidades en el extranjero, los viajes, las estadías, si no acreditó haber tenido ahorros. Además, que los gastos reportados por Keiko no se encuentran sustentados por los ingresos remunerativos del expresidente, porque de los 148.000 soles que dice Fujimori ganó en 10 años, 55.000 los utilizó para pagar la pensión escolar de sus 4 hijos y 18.000 los reportó como disponible, y el resto, 92.000 soles, se quedaron guardados en el banco hasta el 2002. Entonces, ¿cómo pagó Alberto Fujimori los estudios de sus hijos en el exterior si, según declaró, no tocó ni un sol de sus remuneraciones? Vamos a tomarnos una foto como miembro de mesa para su recuerdo. A ver. Keiko también sostuvo que su padre había financiado sus estudios y la de sus hermanos con la venta de la casa que tuvieron los Fujimori en Surco, transacción que les reportó un poco más de $600.000, de los cuales solo la mitad le tocó a Alberto Fujimori. Pero los peritos descubrieron que esa venta no solo fue sospechosa, sino que se realizó en febrero de 1999, es decir, después de que Keiko y Hiro terminaron sus estudios, por lo que la afirmación de Keiko no se ajustaría a la verdad. Además, el 8 de abril del 99, meses después de la venta del inmueble familiar, Keiko y su hermana Sachi abrieron una cuenta a plazo fijo en el banco Citibank por $247.000, dinero que no sacaron hasta marzo del 2001. Entonces, ¿cómo podría haber costeado los gastos de sus estudios si ese dinero apareció años después de que Keiko y Hiro
egresaran de la universidad? Nuevamente la pregunta cae por su peso. ¿Cómo pagó Alberto Fujimori los estudios universitarios de sus hijos, si no fue con sus ahorros, ni tampoco, como se ha podido comprobar, con la venta de la casa? En julio del 2001, Vladimiro Montesinos, recién capturado, manifestó ante la justicia que los estudios de los hijos del expresidente fueron pagados por él con dinero del Servicio de Inteligencia Nacional y que se los entregaba personalmente a Fujimori. También dijo que en otras ocasiones lo mandaba Keiko a través del agregado civil del Perú en Nueva York, el general Luis Salazar Monroe. Es totalmente falso que haya recibido dinero de Panamá, del doctor Montesinos. Las tarjetas de créditos estudiantiles que yo manejaba, las pagaba directamente de la cuenta estudiantil bancaria que tenía en los momentos en que estaba estudiando en Boston o en Nueva York. Si no fue con el dinero del SIN, ni tampoco con la venta de la casa de Surco, y mucho menos con los ingresos remunerativos de Alberto Fujimori, ¿con qué se costearon ese $1.200.000 en gastos de estudios universitarios, alquiler de departamento, manutención y viajes de los Fujimori? Obviamente buscamos a la futura candidata fujimorista para escuchar de su propia boca la respuesta del $1.200.000, pero no accedió a una entrevista. En aras de la transparencia, por ella misma pedida, esperamos escuchar una respuesta convincente. Una pregunta ha sido repetida varias veces durante el reportaje de Carola Miranda. ¿Cómo es que se pagaron estos estudios de los hermanos Fujimori? ¿De dónde se obtuvo los fondos que permitieron que ellos viajaran constantemente al extranjero? No queda claro y evidentemente, como queda demostrado en el informe, las cuentas no calzan. Aquí en Cuarto Poder, como lo dijimos la semana pasada, pensamos que todo debe ser investigado. Hablamos la semana pasada de la señora Nadine Heredia, esta semana hablamos de Keiko Fujimori. Esperamos que la opinión pública y las instancias encargadas de fiscalizar acojan esta investigación. Dicho de paso, buscamos obviamente a Keiko Fujimori para que ella prestara su versión, y tratase de contrastar lo que presentaba el informe pericial, pero ella declinó la invitación. Así que, en todo caso, siempre estarán las cámaras de América Televisión listas para tomar sus declaraciones en cuanto esté lista para explicar cómo así se gastó $1.200.000 en educarla a ella y a su hermano, cuando su padre dijo que en todo su gobierno ganó 148.000 soles. Hacemos una pausa.